Bienvenidos a las noticias en MediaLex. Empecemos. Este es el noticiero diario de el Public News Service de el 27 de marzo de 2026. Cuenta con reportajes de Mike Clifford, Eric Galachas, Catherine Carley, Mark Richardson, Daniel Smith y Judith Ruiz Branch. La Casa Blanca La Casa Blanca está sopesando la posibilidad de tomar medidas unilaterales para pagar a los agentes de la TSA si los demócratas y republicanos del Senado no logran llegar rápidamente a un acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, describió el posible plan a los senadores republicanos durante un almuerzo a puerta cerrada, según 4 personas familiarizadas con sus comentarios. El Washington Post señala que esta medida eludiría el Congreso, mientras millones de viajeros enfrentan retrasos récord en los controles de seguridad, principalmente debido a problemas de personal en la TSA. La idea surge tras más de 5 semanas de estancamiento político en el Capitolio, durante las cuales los agentes de la TSA han estado trabajando sin cobrar. Mientras tanto, la inteligencia artificial y la computación en la nube impulsan un rápido crecimiento de los centros de datos en todo el país. Estos centros requieren grandes cantidades de agua y electricidad, y los legisladores de Colorado están considerando una medida para abordar la preocupación por el aumento de las facturas de servicios públicos, el agotamiento de los recursos hídricos y la creciente dependencia de los combustibles fósiles. Gene Hardy, profesor adjunto de la Universidad Estatal de Michigan, afirma que decidir dónde ubicar un centro de datos es fundamental. Cito: Si se va a construir un centro de datos en una comunidad predominantemente agrícola y el centro de datos se instala allí, de repente necesitaría utilizar decenas de millones, si no cientos de millones de galones de agua de los acuíferos locales. Fin de la cita. El programa El proyecto de ley del Senado 26102 exigiría a los centros de datos optimizar y reportar su consumo de agua. La medida también obligaría a los operadores a aprovechar nuevas fuentes renovables como la eólica y la solar y a cubrir todos sus costos de energía, incluyendo cualquier expansión a la red eléctrica. Los opositores afirman que el proyecto de ley excluiría a Colorado del sector de la IA y enviaría miles de nuevos empleos a otros estados. Cada vez más escuelas en Nueva Inglaterra colaboran en la organización nacional sin fines de lucro Sandy Hook Promise para ayudar a los estudiantes a reconocer las amenazas a la seguridad. Solo en Massachusetts, más de 75 escuelas utilizan su sistema de denuncia anónima Say Something, que permite a los estudiantes compartir sus inquietudes las 24 horas del día por mensaje de texto, teléfono o a través del sitio web de la escuela. Lisa Golden es la directora de seguridad de las escuelas públicas de Salem. Cito: Las familias y los estudiantes nos preguntaban, si tengo un problema y no encuentro a un adulto de confianza, ¿a quién puedo acudir? Y si sé que otro estudiante tiene un problema o está pasando por un mal momento. Fin de la cita. Ella afirma que los estudiantes han utilizado el sistema cuando se sienten deprimidos o temen hacerse daño. Sandy Hook Promise asegura que el sistema ha ayudado a más de 5.000 estudiantes en todo el país a afrontar una crisis de salud mental y ha salvado más de 1.000 vidas. Los educadores afirman que los programas de Sandy Hook Promise contribuyen a crear más personas que, según ellos, son defensores, estudiantes que presencian acoso escolar o comportamientos dañinos y deciden denunciar el incidente en lugar de mirar hacia otro lado. Las autoridades estatales advierten a los habitantes de Utah que un invierno inusualmente seco podría provocar escasez de agua durante la primavera y el verano. Utah enfrenta una importante escasez hídrica debido a la mínima cantidad de nieve acumulada, que representa aproximadamente a la mitad de los niveles normales. Las autoridades estatales instan a los residentes y las comunidades a ahorrar agua, seguir las recomendaciones locales de riego y prepararse para los efectos de la sequía. Laura Haskell trabaja en la División de Recursos Hídricos de Utah. Cito: Normalmente tendríamos 40 centímetros de agua. En Utah, alrededor del 95% de nuestro suministro de agua proviene de la nieve acumulada. Fin de la cita.
Haskell afirma que la mayoría de los estados del oeste han experimentado un invierno seco, en consonancia con los ciclos atmosféricos observados en años anteriores. Añade que, si bien los embalses se encuentran actualmente a un 68% de su capacidad, la menor escorrentía primaveral implica que el estado dependerá en gran medida del agua almacenada este año. Haskell señala que casi todo Utah está sufriendo condiciones de sequía, lo que genera preocupación por importantes masas de agua como el Gran Lago Salado y el Lago Powell. Un ecologista afirma que pasar un día sin usar plástico es prácticamente imposible, pero ese es precisamente el problema. La producción de plástico es crucial para la economía de Pensilvania, ya que la industria genera más de 16 mil millones de dólares en envíos anuales. Melissa Valiant, de Beyond Plastics, señala que los gigantes de la industria han creado dependencia en la población respecto a sus productos, culpando a la ciudadanía de la contaminación. Valiant afirma que es urgente un cambio en las políticas tanto en Pensilvania como en todo el país. Cito, durante demasiado tiempo, medio siglo ya, la industria de los combustibles fósiles y los plásticos ha intentado culpar a los consumidores. Este no es un problema creado por los consumidores, es un problema creado por las empresas. Fin de la cita. La EPA cita datos que demuestran que las sustancias químicas cancerígenas presentes en el plástico pueden contaminar el agua del grifo, lo que podría provocar diversos problemas de salud. Finalmente, a medida que el país se acerca a su 250 aniversario, el sueño americano tradicional se ha vuelto más difícil de alcanzar, afirma un profesor del Medio Oeste. Encuestas recientes reflejan esta opinión, ya que más de la mitad de los habitantes de Wisconsin y de todo el país afirman estar peor ahora que hace unos años. Mark Rank, profesor de la Universidad de Washington, señala que la seguridad económica, la realización personal y la esperanza de un futuro mejor son elementos clave del sueño americano, que la gente creía poder lograr mediante un trabajo duro. Sin embargo, Rank afirma que el estancamiento de los salarios y el fuerte aumento del costo de vida han mermado su optimismo. Cito, esta idea de que cada vez más personas se quedan atrás en lo que respecta al sueño americano explica gran parte de la desilusión, gran parte de la frustración, gran parte de la ansiedad que la gente experimenta hoy en día en este país. Fin de la cita. Puede encontrar más información en publicnewsservice.org. A continuación, las noticias de el Lexington Herald Leader o Kentucky.com. De Kentucky.com por Piper Hansen. Un proyecto de vivienda de casi 600 unidades está un paso más cerca de convertirse en realidad en Lexington luego de que la Comisión de Planificación de la ciudad aprobara su plan de desarrollo. El proyecto, ubicado a lo largo de Richmond Road, cerca de Manor Boulevard, incluiría 480 unidades multifamiliares y 118 casas adosadas en aproximadamente 30 acres en el sitio de White Family Farm. La comisión también apoyó una solicitud de cambio de zonificación para cambiar el uso del terreno de agrícola a residencial. La decisión final ahora recae en el Consejo del Condado Urbano de Lexington Fayette. El desarrollo está liderado por Hill Point, lo que marca el primer proyecto de la compañía en Kentucky. Los planes ubican las casas adosadas en la parte norte de la propiedad, cerca de Yorkshire Boulevard, mientras que 16 edificios multifamiliares se construirían más cerca del campo de golf Lakeside. El proyecto tiene como objetivo conectar los vecindarios cercanos y utilizar mejor el terreno dentro del límite de servicio urbano de la ciudad. Las preocupaciones anteriores sobre la seguridad vial se abordaron en un plan revisado aprobado por unanimidad, que también incluye mejoras en la accesibilidad peatonal, mitigación del impacto ambiental y cumplimiento de los estándares de diseño. Los promotores afirman que las viviendas servirán como viviendas para trabajadores, ofreciendo una variedad de precios para trabajadores esenciales como enfermeros y personal de emergencias, así como para jóvenes profesionales. Los urbanistas municipales apoyan el proyecto, señalando que satisface la creciente demanda de vivienda en Lexington, a la vez que aumenta la densidad residencial de una manera que se ajusta a los patrones de desarrollo existentes en la zona. De Kentucky.com por Hannah Pinsky. El Senado de Kentucky aprobó una versión significativamente ampliada del proyecto de ley 139 de la Cámara de Representantes con una votación de 31-6, transformando lo que antes era una medida bipartidista de limpieza en un paquete de reforma electoral amplio y controvertido.
Todos los demócratas se opusieron al proyecto de ley, que ahora regresa a la Cámara para la consideración de los cambios. La legislación revisada incorpora elementos de múltiples proyectos de ley, lo que le ha valido el apodo de Proyecto de Ley Árbol de Navidad. Entre las disposiciones más debatidas se encuentra una restricción sobre las identificaciones secundarias aceptables para votar. La medida eliminaría las tarjetas de seguro social y las tarjetas de asistencia pública de la lista, endureciendo los requisitos de identificación establecidos por primera vez en 2020. Los partidarios argumentan que los cambios fortalecen la integridad electoral, mientras que los críticos advierten que podrían privar del derecho al voto a los electores que anteriormente dependían de esas formas de identificación. El proyecto de ley también eleva los límites de financiamiento de campañas, aumentando las contribuciones individuales a los candidatos de 2.200 a 3.500 por elección, y duplicando las donaciones a los partidos políticos de 5.000 a 10.000. Otra disposición clave permite a los candidatos a jueces declarar públicamente sus afiliaciones políticas, aunque las elecciones seguirían siendo oficialmente apartidistas. Los críticos argumentan que esto podría erosionar la confianza pública en la neutralidad judicial, mientras que sus defensores afirman que simplemente aumenta la transparencia. Además, la medida permitiría a los funcionarios electorales de Kentucky compartir datos de votantes con el gobierno federal para identificar a los votantes no ciudadanos, lo cual ya es ilegal. Esta disposición surge en medio de una disputa legal en curso entre el Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el acceso a la información de los votantes. Los funcionarios estatales se han resistido a proporcionar datos personales sensibles, calificando la solicitud como una extralimitación del gobierno federal. En general, el proyecto de ley refleja un impulso más amplio de los legisladores republicanos para reformar las leyes electorales, lo que genera profundas divisiones partidistas en torno al acceso, la seguridad y los derechos de los votantes. De Kentucky.com por Christopher Leach. El propietario de una empresa de pintura en Lexington se declaró culpable de fraude electrónico federal y lavado de dinero luego de admitir haber robado dinero de un programa de ayuda por COVID-19, según documentos judiciales. Antoine Adams Jr. se declaró culpable el martes en el Tribunal Federal del Distrito Este de Kentucky. Según los documentos judiciales, ideó un plan para robar dinero de ayuda federal de los Estados Unidos al presentar un informe falso sobre su negocio A2 Painting Co. durante la pandemia de COVID-19. Después de obtener más de $100,000 del gobierno, Adams compró 2 propiedades, un vehículo y artículos de lujo en Las Vegas, según los documentos judiciales. Usó un cheque de la cuenta bancaria de A2 Painting para pagar un depósito de un vehículo para su madre en un concesionario de automóviles en Lexington. El acusado actuó con la intención de defraudar, sabiendo que las declaraciones contenidas en la solicitud eran falsas, dicen los documentos judiciales. Adams es el agente registrado de A2 Painting con sede en Lexington, según consta en los registros de la Oficina del Secretario de Estado. La empresa se fundó el 16 de junio de 2020. Ese mismo día, Adams presentó una solicitud federal para obtener fondos de ayuda por la COVID-19. Adams afirmó que A2 Painting tenía ingresos brutos de $185,206, empleaba a 8 personas y se estableció el 20 de mayo de 2018. Los documentos judiciales indican que la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, SBA, que administraba el programa, aprobó un préstamo de $92,700. Adams también solicitó un préstamo del Programa de Protección de Pagos, PPP, utilizando una declaración de impuestos fraudulenta según los documentos judiciales. La SBA aprobó un préstamo de $39,550 para cubrir la nómina. La pena máxima de prisión es de 20 años por el cargo de fraude electrónico y de 10 años por el cargo de lavado de dinero, según los documentos judiciales. La sentencia está programada para el 7 de julio. Adams también debe devolver el monto del préstamo, según los documentos judiciales. Él fue puesto en libertad condicional hasta la sentencia. Y puede encontrar más información en Kentucky.com. A continuación, noticias de WKU. De WKU por Shepard Snyder. Un grupo de base en el condado de Mason está preparando acciones legales contra un proyecto de centro de datos a gran escala, intensificando un debate ya de por sí polémico. La organización We Are Mason County afirma que planea demandar tanto al condado como a su comisión de planificación por la forma en que se está gestionando el proyecto.
La disputa se centra en una propuesta para recalificar 28 propiedades y permitir la construcción de un enorme complejo de centro de datos de 2.080 acres cerca de Maysville. El proyecto cuenta con el respaldo de una empresa tecnológica anónima de la lista Fortune 50, cuya identidad no se ha revelado públicamente debido a acuerdos de confidencialidad, una de las principales preocupaciones de los opositores. El abogado Hank Grady argumenta que las normas de zonificación del condado son demasiado vagas, ya que no especifican dónde ni cuántos centros de datos se pueden construir. También insiste en que el promotor debe ser identificado públicamente y estar disponible para ser interrogado antes de que se lleve a cabo cualquier recalificación. En una reciente audiencia pública, la tensión aumentó cuando los residentes expresaron su fuerte oposición. Muchos expresaron su preocupación por el impacto ambiental, incluyendo el elevado consumo de agua, el aumento de la demanda energética, el ruido y las interrupciones prolongadas en la construcción. Otros temen la depreciación de las propiedades y la pérdida de tierras agrícolas. Sin embargo, los partidarios argumentan que el proyecto podría impulsar el crecimiento económico con hasta 2.000 empleos en la construcción y unos 400 puestos permanentes, lo que ayudaría a la región a competir con las grandes ciudades. A pesar de estas promesas, el escepticismo persiste, sobre todo debido al secretismo que rodea al promotor, lo que podría derivar en una batalla legal que determinaría el futuro del proyecto. De WKU por Sylvia Goodman. Un proyecto de ley que prohibiría por completo el matrimonio infantil en Kentucky ha superado un paso clave en la Cámara de Representantes estatal, acercándose a convertirse en ley. La propuesta busca eliminar todas las excepciones restantes, estableciendo una edad mínima estricta para contraer matrimonio de 18 años, cerrando así las lagunas legales que han permitido que continúen los matrimonios de menores a pesar de una ley de 2018 que restringe esta práctica. La legislación se basa en parte en la evidencia de que los matrimonios infantiles ilegales han ocurrido en los últimos años, a veces debido a que jueces o secretarios no aplican correctamente las normas vigentes. Los partidarios argumentan que simplificar la ley, eliminando por completo las excepciones, mejorará la rendición de cuentas y evitará que los casos queden impunes. Defensores, incluida la sobreviviente Donna Simmons, testificaron sobre el daño a largo plazo causado por el matrimonio infantil, describiendo ciclos de abuso, independencia limitada y barreras legales que enfrentan los menores en dichas uniones. Los legisladores que respaldan el proyecto de ley afirman que protegería mejor a los niños al eliminar la ambigüedad del sistema actual. Aunque la medida recibió apoyo unánime en el comité, algunos legisladores cuestionaron si deberían mantenerse excepciones limitadas, como para adolescentes mayores en ciertas situaciones. Aún así, el proyecto de ley avanza con fuerza hacia la Cámara de Representantes para su votación y potencialmente al despacho del gobernador. De aprobarse, Kentucky se sumaría a un número creciente de estados que han prohibido todos los matrimonios de menores de 18 años, lo que representa un cambio significativo hacia una mayor protección para los menores. De WKU por Sylvia Goodman. Un proyecto de ley destinado a acelerar el restablecimiento de la pena de muerte en Kentucky avanza en la Cámara de Representantes estatal. La propuesta, el proyecto de ley del Senado 251, permitiría al Departamento Correccional de Kentucky establecer procedimientos de ejecución mediante políticas o memorandos internos, evitando el extenso proceso administrativo de reglamentación que se exige actualmente. Sus partidarios, incluido el senador republicano Stephen West, argumentan que el sistema actual crea un ciclo interminable de impugnaciones legales que ha paralizado las ejecuciones durante años. Kentucky no ha llevado a cabo una ejecución desde 2008, en gran parte debido a fallos judiciales que encontraron fallas en sus protocolos. Los defensores afirman que el proyecto de ley eliminaría las demoras burocráticas y ayudaría a hacer cumplir sentencias que ya han pasado por décadas de apelaciones. Sin embargo, la medida ha generado una importante oposición. Los críticos advierten que permitir políticas internas sin supervisión formal podría reducir la transparencia y debilitar las salvaguardias destinadas a prevenir ejecuciones injustas o prácticas inconstitucionales. Grupos defensores y algunos legisladores argumentan que el proceso de reglamentación existe para garantizar la rendición de cuentas y el escrutinio legal. El proyecto de ley fue aprobado en un comité de la Cámara de Representantes con oposición bipartidista y ahora pasa al Pleno para su votación. El debate en torno a la legislación también ha reavivado desacuerdos más amplios sobre la pena de muerte en sí misma, con algunos legisladores abogando por su abolición, mientras que otros enfatizan la justicia para las familias de las víctimas. De ser promulgada, la medida podría transformar significativamente la forma en que Kentucky aplica la pena capital y potencialmente añadir el camino para que se reanuden las ejecuciones tras una larga pausa.
Puede encontrar más información en wku.org. Y las noticias en MediaLex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Klasky, Nicole Liddy, Fred Moreland, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith, Shannon Stewart Smith, Melissa Tips, Callie Turk, Catherine Urch y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medialex.us/donate. El link lo pueden encontrar en los comentarios en este post y en la descripción en nuestro video en YouTube. También recuerden darle like a este video y a nuestro video en YouTube. Por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a esa campanita para recibir notificaciones sobre cuando las noticias se suben a YouTube. Las noticias se repiten hoy a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 FM en Lexington, Kentucky, en nuestra página web medialex.us y nuestra aplicación móvil. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el lunes con nuevas noticias. Que tengan un excelente fin de semana.